La flecha atravesó el cuello del soldado con un sonido húmedo y terrible. Cayó de su caballo sin un grito, sus ojos abiertos en shock mientras la sangre brotaba como una fuente. Era el quinto hombre que caía en 10 minutos. Y ni siquiera habían visto al enemigo. Los apaches eran fantasmas. Invisibles. Mortales. Y estaban cazando a la División del Norte uno por uno. Pancho Villa apretó su rifle, mirando las rocas donde sabía que se escondían los guerreros. Había peleado contra federales, contra estadounidenses, contra otros revolucionarios. Pero esto era diferente. Los apaches no peleaban por política o dinero. Peleaban por algo mucho más peligroso, venganza. Porque 3 días antes, uno de los hombres de Villa había cometido el error más grande de su vida. Había matado a la hija del jefe apache más temido de Chihuahua. Y ahora, en estas montañas malditas de la Sierra Madre, iban a pagar ese error con sangre. Era 1914, y estabas a punto de presenciar la batalla más brutal que Pancho Villa jamás enfrentó. Una batalla donde el enemigo no tenía miedo de morir. Porque los apaches ya habían decidido que todos morirían ese día. La única pregunta era, ¿cuántos se llevarían con ellos? Todo comenzó 3 días antes, en un pequeño valle cerca de las montañas. La División del Norte acampaba allí después de una victoria contra los federales. Los hombres estaban celebrando, bebiendo, descansando. Villa había dado órdenes estrictas: no molestar a los pueblos locales. No robar. No abusar de nadie. Mantenerse disciplinados. Pero había un hombre en su división que nunca seguía órdenes. Se llamaba Ramiro Vega, un tipo brutal de 30 años que había sido bandido antes de unirse a la revolución. Villa lo toleraba porque era buen tirador, pero no confiaba en él. Y con razón. Esa tarde, Ramiro y otros 3 hombres salieron del campamento sin permiso. Fueron hacia las montañas, supuestamente a cazar venado. Pero no encontraron venados. Encontraron algo más. Encontraron a una joven apache de 16 años llamada Nube de Lluvia, recogiendo hierbas medicinales cerca de un arroyo. Estaba sola. Vulnerable. Y Ramiro vio una oportunidad. Los otros 3 hombres le dijeron que la dejaran en paz. Que era solo una niña. Que no valía la pena el problema. Pero Ramiro no escuchaba razones. Vio a una mujer apache y decidió que podía hacer lo que quisiera. Lo que pasó después fue horrible. Nube de Lluvia gritó. Peleó. Intentó escapar. Ramiro fue demasiado fuerte. Los otros 3 hombres, cobardes todos, no hicieron nada para detenerlo. Solo observaron, incómodos pero silenciosos. Cuando Ramiro terminó, Nube de Lluvia yacía en el suelo, sangrando, llorando. Ramiro se rió. Hizo un comentario cruel sobre enseñarle a los salvajes quién mandaba. Y entonces, para silenciar sus gritos, para asegurarse de que no dijera nada, sacó su cuchillo. La mató. Una niña de 16 años. La mató como si no fuera nada. Los 4 hombres regresaron al campamento. No dijeron nada a nadie. Pensaron que nadie lo sabría. Pensaron que una apache muerta en las montañas no importaría. Estaban terriblemente equivocados. Porque Nube de Lluvia no era solo cualquier apache. Era la hija menor de Águila de Fuego, el jefe de una de las bandas apaches más feroces que aún resistían en las montañas de Chihuahua. Y Águila de Fuego amaba a su hija más que a su propia vida. Cuando Nube de Lluvia no regresó esa noche, Águila de Fuego envió rastreadores. Encontraron su cuerpo al amanecer. Vieron lo que le habían hecho. Vieron las huellas de botas militares alrededor del cuerpo. Siguieron esas huellas directamente al campamento de la División del Norte. Águila de Fuego reunió a su banda. 40 guerreros. Los mejores luchadores que tenía. Hombres que habían peleado contra mexicanos y estadounidenses durante décadas. Hombres que conocían cada piedra, cada cueva, cada rincón de estas montañas. No fueron inmediatamente al campamento de Villa. Primero hicieron algo más inteligente. Observaron. Estudiaron. Esperaron. Los apaches eran pacientes.
Sabían que la venganza servida con paciencia era más dulce. Al segundo día, vieron a 4 hombres salir del campamento. Iban hacia el mismo lugar donde habían matado a Nube de Lluvia. Tal vez para cubrir evidencia. Tal vez por estupidez pura. No importaba. Los apaches lo siguieron silenciosamente. Y cuando los 4 hombres estaban lo suficientemente lejos del campamento, atacaron. Fue rápido. Fue brutal. Los 4 hombres, incluyendo Ramiro, fueron capturados vivos. Los apaches los llevaron a su campamento secreto en lo profundo de las montañas. Y allí, Águila de Fuego hizo que pagaran por lo que le habían hecho a su hija. No voy a describir en detalle lo que los apaches les hicieron. Basta decir que los 4 hombres tardaron 2 días en morir. 2 días de agonía. 2 días de gritos que resonaron en las montañas. Y cuando finalmente murieron, los apaches dejaron sus cuerpos donde Villa los encontraría. Como advertencia. Como declaración. Villa encontró los cuerpos al tercer día. Estaban mutilados de maneras que hicieron que incluso hombres curtidos en batalla vomitaran. Pero lo peor no eran los cuerpos. Era el mensaje. Tallado en el pecho de Ramiro, con un cuchillo apache, había palabras en español. Palabras que Águila de Fuego claramente había aprendido específicamente para este mensaje: tu hombre mató a mi hija. Ahora yo mato a todos tus hombres. Ojo por ojo. Vida por vida. No hay paz. Solo muerte. Villa leyó el mensaje y sintió algo que rara vez sentía: miedo real. No por sí mismo, sino por sus hombres. Porque sabía lo que esto significaba. Sabía lo que venía. Reunió a sus oficiales. Les mostró los cuerpos. Les leyó el mensaje. ¿Alguien sabe qué hicieron estos 4? Preguntó Villa, su voz peligrosamente calmada. Silencio. Nadie quería hablar. Pero uno de los soldados, un muchacho joven que había visto a Ramiro y los otros salir del campamento 3 días antes, finalmente habló. General, yo vi a Ramiro y los otros ir hacia las montañas. 3 días antes. Dijeron que iban a cazar. Y no cazaron venado, ¿verdad? Villa ya conocía la respuesta. El muchacho negó con la cabeza, lágrimas en sus ojos. Había rumores, general. Rumores de que Ramiro, de que había hecho algo. A una apache. Pero nadie quería creer. Villa cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, había furia allí. Furia no hacia los apaches, sino hacia Ramiro. Hacia los cobardes que no lo habían detenido. Ese idiota, escupió Villa. Ese maldito idiota. Le di órdenes. Órdenes claras. No molestar a los locales. Y ahora nos ha metido en una guerra que no podemos ganar. ¿No podemos ganar, general?, preguntó Fierro, su segundo al mando. Somos casi 200 hombres. Ellos son, ¿qué?, 40 apaches. Villa miró a Fierro con una expresión que hizo que el hombre retrocediera. No entiendes, dijo Villa. Los números no importan aquí. Estamos en su territorio. Ellos conocen cada roca, cada árbol. Son invisibles. Son silenciosos. Son fantasmas que matan. Y lo peor de todo, están peleando por venganza. Un hombre que pelea por venganza es 10 veces más peligroso que un hombre que pelea por dinero o por órdenes. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó otro oficial. Nos vamos, respondió Villa inmediatamente. Empacamos todo. Salimos de estas montañas. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Porque mientras Villa daba esas órdenes, los apaches ya habían rodeado el campamento. 40 guerreros posicionados en las rocas alrededor del valle. Cada uno con un arco. Cada uno con flechas envenenadas. Cada uno esperando la señal de Águila de Fuego. La señal vino cuando el sol se puso. Un grito agudo que sonó como el chillido de un águila real. Y entonces, el infierno se desató. Las flechas llovieron sobre el campamento. No como una lluvia normal,
sino como una tormenta mortal. Silbaban en la oscuridad creciente, invisibles hasta que se clavaban en carne. Los hombres de Villa cayeron antes de saber que los había golpeado. «¡A cubierto!», gritó Villa. «Todos a cubierto ahora». Los soldados se dispersaron, buscando protección detrás de rocas, carros, cualquier cosa. Pero las flechas seguían viniendo. Los apaches no se cansaban. No fallaban. Cada flecha encontraba un objetivo. Villa se tiró detrás de un carro volcado. A su lado estaba Soledad, una de las soldaderas más valientes de su división. Ella sostenía un rifle, sus manos temblorosas pero firmes. «¿Cuántos son?», preguntó Soledad, intentando ver en la oscuridad creciente. «No lo sé», admitió Villa. «Pero son suficientes. Y tienen la ventaja». Otra flecha golpeó el carro, atravesando la madera como si fuera papel. Villa y Soledad se agacharon más. «General», dijo Soledad, su voz quebrándose ligeramente, «mi hijo está al otro lado del campamento. Con las otras mujeres y niños. No puedo dejarlo allí solo». Villa miró a Soledad. Vio el miedo en sus ojos. No miedo por ella misma. Miedo maternal. El tipo de miedo más poderoso que existe. «Iremos», dijo Villa. «Pero tenemos que ser inteligentes. Los apaches están en las rocas. Si corremos directamente, nos matarán. Necesitamos distracción». «¿Qué tipo de distracción?». Villa miró alrededor. Vio que algunos de sus hombres habían logrado posicionarse detrás de rocas con buena vista de las colinas. Tenían rifles. Si podían hacer suficiente ruido, suficiente fuego, quizás podrían obligar a los apaches a agacharse el tiempo suficiente. «Fierro», gritó Villa. «Fuego de cobertura. Norte y este. Todo lo que tengas». Fierro entendió inmediatamente. Organizó a los hombres a su alrededor. «A mi señal. Apunten a las rocas. No necesitan dar en el blanco. Solo necesitan hacer ruido». La señal vino. 30 rifles dispararon simultáneamente hacia las colinas. El sonido era ensordecedor. Las balas rebotaban en las rocas, creando chispas en la oscuridad. «Ahora», gritó Villa. Él y Soledad corrieron. Corrieron como nunca habían corrido. Las flechas silbaban a su alrededor. Una pasó tan cerca del oído de Villa que sintió el aire moverse. Otra se clavó en el suelo donde Soledad había estado un segundo antes. Llegaron al otro lado del campamento. Allí, agrupadas en una depresión natural en el terreno, estaban las mujeres y niños. Quizás 50 personas. Todas aterrorizadas. Todas llorando o rezando o ambas cosas. El hijo de Soledad, un niño de 7 años llamado Miguelito, vio a su madre y corrió hacia ella. Soledad lo agarró, lo apretó contra su pecho, lágrimas corriendo por su rostro. «Está bien, mijo», susurró. «Mamá está aquí. Todo estará bien». Pero Villa sabía que no estaría bien. Miró alrededor de la depresión. Era buena protección por ahora. Pero si los apaches decidían cargar. No. No podía pensar en eso. «¿Cuántos hombres tenemos todavía en pie?», preguntó Villa a uno de sus oficiales que había logrado llegar a la depresión. «Tal vez 150, general. Hemos perdido casi 50 en los primeros minutos». 50 hombres. Muertos en minutos. Por un enemigo que ni siquiera podían ver. La noche cayó completamente. Los disparos de rifle se hicieron esporádicos. Los apaches habían dejado de disparar flechas. Pero Villa sabía que no se habían ido. Estaban ahí afuera. Esperando. Observando. «¿Qué hacen?», preguntó Soledad, todavía sosteniendo a Miguelito. «Nos están dejando pensar», respondió Villa. «Dejándonos asustar. Es táctica apache. Te atacan rápido. Luego desaparecen. Te dejan en la oscuridad, preguntándote cuándo vendrá el próximo ataque. Tu propia imaginación se convierte en su arma. ¿Y qué hacemos nosotros?». Villa pensó.
Estaban atrapados. Rodeados. Superados en tácticas y no en números. Los apaches tenían cada ventaja. Excepto una. Tenemos algo que ellos no tienen, dijo Villa lentamente. Tenemos rifles. Alcance. Si podemos aguantar hasta el amanecer, si podemos verlos, entonces los números empiezan a importar. Eso es mucho, sí, general. Lo sé. Pero es todo lo que tenemos. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Villa. Cada sombra podría ser un apache. Cada sonido podría ser un ataque. Los hombres estaban exhaustos, aterrorizados, al borde del pánico. Y entonces, alrededor de la medianoche, sucedió algo que nadie esperaba. Una voz habló desde la oscuridad. Habló en español, con acento pero claro. Pancho Villa. Te hablo, Águila de Fuego. Jefe de la banda Chiricahua. Villa se congeló. Los apaches rara vez hablaban con sus enemigos. Esto era inusual. Te escucho, respondió Villa, su voz resonando en la noche. Tu hombre mató a mi hija. Mi preciosa nube de lluvia. La violó. La mató. Como si fuera nada. Villa sintió vergüenza y rabia mezcladas. Lo sé. Y si ese hombre todavía viviera, yo mismo lo ejecutaría. Lo que hizo fue imperdonable. Pero ya está muerto. Yo lo maté. Lo hice sufrir como hizo sufrir a mi hija. Entonces la deuda está pagada. Ojo por ojo. Ya tienes tu venganza. Hubo una risa amarga desde la oscuridad. ¿Un hombre por mi hija? No. No es suficiente. 4 hombres estaban allí. Los 4 permitieron que pasara. Los 4 son culpables. Todos pagaron. Entonces estamos iguales, intentó Villa. 4 por 1. Justicia cumplida. Déjanos ir en paz. No, la voz de Águila de Fuego se volvió fría como el hielo. Porque tu hombre no solo mató a mi hija. Mató mi futuro. Ella iba a casarse en la primavera. Iba a darme nietos. Iba a ser sanadora de la tribu. Todo eso murió con ella. Así que no es 4 por 1. Es 4 por un futuro. Y eso no es suficiente. Villa sintió su estómago hundirse. ¿Entonces qué quieres? Quiero que sufras como yo sufro. Quiero que pierdas lo que amas. Quiero que entiendas el dolor de enterrar tu futuro. Y entonces, cuando hayas perdido todo, te dejaré vivir. Para que lleves ese dolor el resto de tu vida, como yo lo llevaré. No puedes matar a todos mis hombres, dijo Villa, aunque no estaba seguro si era verdad. Somos demasiados. No necesito matarlos a todos. Solo a suficientes. Y ya he matado a 50. Para mañana al mediodía, será el doble. Para el atardecer, habrás perdido todos. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Villa. ¿Por qué hablar conmigo? Porque quiero que sepas que esto no es guerra. Es ejecución. Quiero que sepas que cada hombre que muere esta noche, muere por el pecado de uno. Quiero que cargues con esa culpa. Como yo cargo con la culpa de no haber protegido a mi hija. La voz se detuvo. Villa esperó un momento, entonces gritó, Águila de Fuego. Espera. Podemos negociar. Podemos encontrar otra manera. Pero no hubo respuesta. Águila de Fuego había desaparecido de nuevo en la oscuridad. Soledad había escuchado toda la conversación. General, dijo suavemente, no podemos quedarnos aquí. Nos matará a todos. Él tiene razón. Cada hora que pasamos aquí, más de nosotros morimos. Lo sé, admitió Villa. Pero, ¿a dónde vamos? Estamos rodeados. En la oscuridad. En su territorio. Entonces esperamos el amanecer, dijo Fierro, quien había llegado gateando a la depresión. Aguantamos. Y cuando salga el sol, cargamos. Rompemos el cerco. Perdemos algunos hombres, sí. Pero algunos sobreviven.
Villa consideró la opción. Era mala. Pero todas las opciones eran malas ahora. Está bien, dijo finalmente. Prepara a los hombres. Al amanecer, cargamos hacia el sur. Es el terreno más bajo. Quizás. No terminó la frase. Porque en ese momento, escucharon algo que heló la sangre en sus venas. Cantos. Los apaches estaban cantando. Un canto bajo, rítmico, en su lengua nativa. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Era un canto de muerte. ¿Qué significa?, susurró Soledad, apretando más a Miguelito. Significa, respondió Villa sombríamente, que se están preparando para el asalto final. Cuando los apaches cantan antes de batalla, no planean tomar prisioneros. Planean matarlo todo. El canto continuó durante 1 hora. Luego se detuvo. Y en el silencio que siguió, Villa supo que venían. Llegaron como sombras con la primera luz gris del amanecer. No gritando, no haciendo ruido. Solo apareciendo de repente entre las rocas, moviéndose con una velocidad y coordinación que parecían sobrenaturales. ¡Ahí!, gritó alguien. En las rocas del norte. Los rifles dispararon. Algunos apaches cayeron. Pero otros seguían viniendo. Eran como agua fluyendo alrededor de obstáculos, siempre encontrando el camino. Villa disparaba metódicamente, recargando, apuntando, disparando de nuevo. A su lado, Soledad hacía lo mismo, su rostro una máscara de determinación. Miguelito estaba escondido detrás de ellos, llorando pero silencioso. Los apaches llegaron al perímetro del campamento. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. Cuchillos contra bayonetas. Tomahawks contra culatas de rifle. Era brutal. Era primitivo. Era el tipo de lucha donde la civilización se despoja y solo quedan instintos de supervivencia. Villa vio a Fierro pelear con 2 apaches simultáneamente. El hombre era un demonio con su cuchillo, cortando, apuñalando, usando su fuerza bruta para compensar la agilidad de los guerreros. Mató a ambos, pero recibió cortes profundos en el proceso. Vio a soldados caer. Vio a apaches caer. La tierra se empapaba de sangre de ambos lados. Y entonces, a través del caos, Villa vio algo. Vio a un apache más viejo, con plumas de águila en su cabello, con pintura de guerra elaborada. Águila de fuego. Tenía que serlo. El jefe apache estaba a 30 metros, peleando con 3 de los hombres de Villa. Los estaba derrotando. Era increíblemente hábil, bloqueando golpes, contraatacando con precisión mortal. Villa tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Dejó su posición. Corrió hacia Águila de Fuego, empujando a través del combate, ignorando los peligros a su alrededor. Porque entendió algo. Esta batalla no terminaría con victorias tácticas. Terminaría solo de una manera. Águila de Fuego, gritó Villa en español. Yo. Pancho Villa. Pelea conmigo. El jefe apache se volvió. Sus ojos encontraron los de Villa. Por un momento, el caos pareció detenerse alrededor de ellos. Águila de Fuego dijo algo en apache a sus guerreros. Retrocedieron. Villa hizo lo mismo con sus hombres. Un círculo se formó. Apache y revolucionario, todos observando. Porque ambos lados entendieron. Esto ya no era sobre táctica o números. Era sobre honor. Era sobre 2 líderes resolviendo esto entre ellos. Villa y Águila de Fuego se miraron a través del círculo. Ambos cubiertos de sangre y polvo. Ambos exhaustos. Ambos sabiendo que uno de ellos probablemente moriría en los próximos minutos. Tu hombre, dijo Águila de Fuego en español trabajoso, mató lo que más amaba. Ahora yo mato lo que tú más amas. No mataste lo que más amo, respondió Villa. Porque lo que más amo es la idea de un México libre. Y eso no puedes matarlo. Águila de Fuego sonrió sin humor. Palabras bonitas. Pero veamos si tu espada habla tan bien como tu boca. Sacó un cuchillo largo de obsidiana. Villa sacó su cuchillo de combate.
Ambos se pusieron en posición de pelea. Y entonces cargaron. El combate fue feroz. Villa era más fuerte, más pesado. Águila de Fuego era más rápido, más hábil. El cuchillo de obsidiana cortó el brazo de Villa. El cuchillo de Villa cortó el costado de Águila de Fuego. Rodaron en la tierra. Se golpearon. Se cortaron. Ambos sangraban de múltiples heridas. Ambos se negaban a rendirse. Soledad observaba con horror. Quería disparar a Águila de Fuego, terminar esto. Pero Fierro la detuvo. No, dijo Fierro. Villa eligió esto. Tenemos que dejarlo terminar. El combate continuó. Villa empezaba a cansarse. Las heridas lo debilitaban. Águila de Fuego, aunque mayor, parecía incansable, movido por algo más que fuerza física. Movido por rabia. Por dolor. Por el amor de un padre que había perdido a su hija. Villa bloqueó un ataque. Contraatacó. Falló. Águila de Fuego lo pateó en el estómago, haciéndolo caer. Se lanzó sobre él, el cuchillo de obsidiana apuntando directamente al corazón de Villa. Villa rodó en el último segundo. El cuchillo se clavó en la tierra donde su pecho había estado. Villa pateó las piernas de Águila de Fuego, haciéndolo caer. Ambos hombres se levantaron, jadeando, apenas capaces de mantenerse en pie. Suficiente, dijo Villa entre respiraciones. Esto no está resolviendo nada. Solo estamos matándonos lentamente. Ese es el punto, respondió Águila de Fuego, también luchando por respirar. Quiero que sufras. Ya estoy sufriendo, Villa dejó caer su cuchillo. Mira alrededor. 50 de mis hombres muertos. Hombres buenos. Hombres con familias. Todo porque un idiota no siguió órdenes. Todo porque yo no vigilé bien. Esa culpa me matará más lentamente que cualquier cuchillo. Águila de Fuego lo miró. ¿Entonces reconoces tu falla? ¿Reconoces que eres responsible? Sí, admitió Villa. Soy responsable. No apreté el cuchillo que mató a tu hija. Pero creé el ambiente donde ese hombre se sentía libre de hacer lo que hizo. No entrené a mis hombres en respeto. No impuse suficiente disciplina. Y por eso, tu hija está muerta. Y por eso, docenas de mis hombres y tuyos también están muertos. Era la admisión más difícil de la vida de Villa. Pero también era honesta. Completamente honesta. Águila de Fuego estudió a Villa durante largo tiempo. Luego, lentamente, bajó su cuchillo. Matarte sería fácil, dijo. Pero la muerte es escape. Vivir con culpa es castigo real. Así que te doy ese castigo. Vivirás. Cargarás esta culpa. Y cada hombre que perdiste hoy lo verás en tus sueños. Como yo veo a mi hija. Villa asintió lentamente. ¿Y tus hombres? ¿Dejarán ir a los míos? Los vivos pueden irse. Pero nunca regresen a estas montañas. Son territorio apache. Si alguno de tus hombres los veo de nuevo aquí, no habrá conversación. Solo muerte. Entendido. Águila de Fuego estudió a Villa durante largo tiempo. Luego, lentamente, bajó su cuchillo. Matarte sería fácil, dijo. Pero la muerte es escape. Vivir con culpa es castigo real. Así que te doy ese castigo. Vivirás. Cargarás esta culpa. Y cada hombre que perdiste hoy lo verás en tus sueños. Como yo veo a mi hija. Villa asintió lentamente. ¿Y tus hombres? ¿Dejarán ir a los míos? Los vivos pueden irse. Pero nunca regresen a estas montañas. Son territorio apache. Si alguno de tus hombres los veo de nuevo aquí, no habrá conversación. Solo muerte. Entendido. Águila de Fuego se volvió hacia sus guerreros y habló en apache. Ellos bajaron sus armas, aunque claramente no estaban felices con la decisión. El combate había terminado. No con victoria. Sino con entendimiento.
El tipo de entendimiento que solo viene cuando ambos lados han sangrado suficiente. Los hombres de Villa comenzaron a recoger sus muertos y heridos. Había perdido 63 hombres en total. Los apaches habían perdido 17, incluyendo 3 de sus mejores guerreros. No había ganadores. Solo sobrevivientes. Soledad se acercó a Villa mientras él vendaba sus heridas. ¿Hiciste lo correcto?, preguntó. No lo sé, admitió Villa. Pero hice lo único que podía hacer. No podíamos ganar esta batalla. No en su territorio. No contra enemigos que no tienen miedo de morir. La única victoria disponible era sobrevivir. Mientras la división del norte empacaba para irse, Villa miró hacia las rocas donde Águila de Fuego observaba. Los dos hombres se miraron una última vez. No como enemigos, sino como dos padres que habían aprendido la misma lección terrible, que las acciones de unos pocos pueden destruir las vidas de muchos. Villa levantó su mano en un saludo. Águila de Fuego devolvió el gesto. Luego desapareció entre las rocas, un fantasma regresando a las montañas. La división del norte cabalgó hacia el sur, dejando atrás las montañas malditas. Dejando atrás 63 tumbas. Dejando atrás una lección que Villa nunca olvidaría. Esa noche, acamparon a 20 kilómetros de distancia. Los hombres estaban silenciosos, traumatizados por lo que habían experimentado. Villa reunió a todos. Lo que pasó estos últimos días, dijo, su voz resonando en el campamento silencioso, nunca debe pasar de nuevo. Un hombre, un maldito hombre que no siguió órdenes, nos costó 63 hermanos. Nos puso en guerra con un enemigo que casi nos destruye. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Desde ahora, las reglas son absolutas. No se toca a los civiles. No se abusa de nadie. No se roba de los pobres. Y cualquiera que desobedezca estas reglas será ejecutado. No por los apaches. Por mí. Personalmente. Los hombres asintieron sombríamente. Habían visto lo que pasaba cuando se rompían esas reglas. Habían pagado el precio. No querían pagar de nuevo. Soledad se acercó a Villa después de que los hombres se dispersaron. ¿Crees que Águila de Fuego alguna vez te perdonará? No, respondió Villa. Y no debería. Yo no me he perdonado a mí mismo. Y nunca lo haré. Cada uno de esos 63 hombres está en mi conciencia. Cada viuda, cada huérfano, cada madre que perdió a su hijo, es mi responsabilidad. Pero tú no mataste a la hija de Águila de Fuego. Ramiro lo hizo. Ramiro estaba bajo mi comando. Era mi responsabilidad asegurarme de que mis hombres actuaran con honor. Fallé en eso. Y 63 personas pagaron por mi falla. Los días siguientes fueron oscuros para Villa. Se volvió más estricto, más severo. Impuso disciplina férrea. Y cuando escuchaba rumores de que alguno de sus hombres estaba abusando de su poder, personalmente investigaba. Y si los rumores eran ciertos, la justicia era rápida y brutal. Algunos de sus hombres pensaban que Villa se había vuelto demasiado duro. Pero los que habían estado en las montañas, los que habían visto lo que los apaches podían hacer, entendían. Entendían que la alternativa a la disciplina era el caos. Y el caos llevaba a la muerte. 3 meses después de la batalla en las montañas, Villa recibió un mensaje inesperado. Fue entregado por un niño apache de unos 10 años, quien apareció en el campamento una mañana, entregó un paquete envuelto en cuero, y desapareció antes de que nadie pudiera detenerlo. Villa abrió el paquete con manos cautelosas. Dentro había algo que hizo que su respiración se detuviera. Era un collar. Un collar apache hecho de cuentas y plumas. Y una nota, escrita en español trabajoso. Pancho Villa. Mi hija hacía estos collares. Este era el último que hizo antes de morir. Era para su futuro esposo. Él murió peleando contra ti. No tiene uso para el collar ahora. Te lo doy a ti. No como regalo, sino como recordatorio. Recuerda lo que el descuido cuesta. Recuerda que las acciones tienen consecuencias. Recuerda que la justicia es ciega, pero la venganza nunca olvida.
Vive con este recuerdo. Como yo vivo con el mío. Águila de fuego. Villa sostuvo el collar, sintiendo el peso de él. No era solo cuero y cuentas. Era el peso de vidas perdidas. De futuros que nunca serían. De promesas que nunca se cumplirían. Se puso el collar. Y nunca se lo quitó. Durante el resto de su vida, Pancho Villa llevó ese collar apache bajo su camisa, cerca de su corazón. Un recordatorio constante de la batalla que casi lo destruyó. Un recordatorio de que el liderazgo viene con responsabilidad. Que el poder sin disciplina es destrucción. Que cada acción, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que se expanden como ondas en un estanque. Los años pasaron. La revolución continuó. Villa ganó batallas. Perdió batallas. Se convirtió en leyenda. Pero nunca olvidó esos días en las montañas. Nunca olvidó los 63 hombres que perdió. Nunca olvidó a Nube de Lluvia, la joven apache que murió por el pecado de un hombre. En 1920, cuando Villa finalmente se retiró de la vida militar, hizo algo que sorprendió a todos. Compró tierra en Durango. Y en esa tierra, estableció una escuela. No solo para niños mexicanos, sino también para niños apaches, si alguno quería venir. ¿Por qué?, le preguntaron sus amigos. ¿Por qué gastar tu dinero en educar apaches? Después de lo que te hicieron. Porque, respondió Villa, tocando el collar bajo su camisa, la ignorancia crea monstruos. La falta de respeto crea conflicto. La educación crea entendimiento. Si un hombre como Ramiro hubiera sido educado, si hubiera aprendido a ver a otros como humanos en lugar de como objetos, quizás Nube de Lluvia estaría viva. Quizás 63 de mis hombres estarían vivos. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo intentar prevenir el futuro. Algunos niños apaches eventualmente vinieron a la escuela. No muchos. Los apaches no confiaban fácilmente. Pero algunos vinieron. Y aprendieron. Y llevaron ese aprendizaje de vuelta a sus tribus. Águila de Fuego nunca visitó la escuela. Pero Villa escuchó, a través de intermediarios, que el viejo jefe sabía de ella. Y que, en sus últimos días antes de morir, Águila de Fuego había dicho algo. Había dicho, Villa aprendió. Demasiado tarde para mi hija. Pero aprendió. Eso es algo. No era perdón. Pero era reconocimiento. Y para Villa, era suficiente. En 1923, cuando Villa fue asesinado en Parral, entre sus pertenencias personales encontraron el collar. Sus amigos querían enterrarlo con él. Pero Villa había dejado instrucciones específicas. El collar debía ser devuelto a los apaches. Debía ser puesto en la tumba de Nube de Lluvia. Encontrar la tumba fue difícil. Los apaches no marcaban sus tumbas de manera que los mexicanos pudieran encontrarlas. Pero finalmente, a través de contactos cuidadosos, el collar fue devuelto. Fue puesto en un lugar secreto en las montañas donde Nube de Lluvia descansaba. Y dicen, aunque esto puede ser solo leyenda, que cuando el collar fue puesto allí, Águila de Fuego apareció. El viejo jefe, ahora de más de 70 años, miró el collar. Luego miró hacia el sur, hacia donde Villa había sido enterrado. Y dijo una oración. No una oración apache, sino una oración católica que había aprendido en algún lugar. El Padre Nuestro. En español. Fue su manera de decir que, aunque nunca perdonó, al menos reconocía que Villa había intentado aprender. Había intentado cambiar. Y en un mundo de hombres que raramente cambiaban, eso era notable. La historia de la batalla entre los apaches y Pancho Villa se convirtió en leyenda. Pero como todas las leyendas, fue distorsionada. Algunos la contaban como una gran victoria de Villa. Otros como una gran victoria apache. Pero la verdad era más complicada. No hubo ganadores en esas montañas. Solo perdedores. 63 revolucionarios muertos. 17 apaches muertos. Una joven de 16 años violada y asesinada. Y 2 líderes que aprendieron que el precio de la justicia a veces es demasiado alto. Pero de esa tragedia vino algo.
Vino un entendimiento de que las acciones tienen consecuencias. Que el poder sin responsabilidad es tiranía. Que la disciplina no es solo sobre control, sino sobre proteger a los inocentes de los crueles. Villa llevó esas lecciones por el resto de su vida. Y trató, imperfectamente pero sinceramente, de asegurarse de que la tragedia de Nube de Lluvia nunca se repitiera. No siempre tuvo éxito. Era un hombre imperfecto en tiempos violentos. Pero intentó. Y ese intento, ese reconocimiento de responsabilidad, fue lo que lo separó de los tiranos que afirmaba combatir. Hoy, más de 100 años después, puedes ir a las montañas de Chihuahua. Y si conoces a las personas correctas, si muestras el respeto correcto, te pueden llevar a un lugar. Un lugar donde hay dos monumentos. Uno es mexicano. Uno es apache. Están a 100 metros uno del otro. El monumento mexicano lista los nombres de los 63 hombres que murieron. El monumento apache lista los nombres de los 18 apaches que cayeron, incluyendo a Nube de Lluvia. Entre los dos monumentos, hay una placa. Fue puesta allí en 1990, cuando México finalmente reconoció oficialmente lo que había pasado. La placa dice simplemente: aquí, la injusticia de uno causó la muerte de muchos. Que nunca olvidemos que nuestras acciones afectan no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Que recordemos que la paz se construye con respeto, no con fuerza. Y que honremos a los caídos no con glorificación de la violencia, sino con compromiso de nunca repetir los errores que los llevaron a sus tumbas. Es una lección simple. Pero es una que la humanidad parece necesitar aprender una y otra vez. Porque seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos permitiendo que las acciones de unos pocos destruyan las vidas de muchos. Seguimos olvidando que cada persona es alguien. La hija de alguien. El hijo de alguien. El futuro de alguien. Nube de Lluvia no era solo una apache. Era la hija amada de un padre. Era una joven con sueños y esperanzas. Era una sanadora en entrenamiento que habría salvado vidas. Era una novia esperando su boda. Era un futuro que fue robado por un momento de crueldad. Y los 63 hombres que murieron no eran solo soldados. Eran padres, hermanos, hijos, esposos. Eran hombres que habían dejado sus casas para pelear por un México mejor. Eran fututos que fueron robados por la venganza justificada de un padre en duelo. Todos perdieron. Todos pagaron. Por el pecado de uno. Esa es la verdadera lección de esta historia. No es sobre quién era más fuerte, los apaches o Villa. No es sobre táctica militar o valentía en batalla. Es sobre cómo un solo acto de maldad puede expandirse, como veneno, infectando todo lo que toca. Matando no solo a las víctimas directas, sino a docenas, cientos más atrapados en las consecuencias. Y es sobre cómo, si tenemos la valentía de reconocer nuestros errores, si tenemos la humildad de aceptar responsabilidad, si tenemos la sabiduría de aprender de nuestros fracasos, podemos al menos intentar prevenir que el veneno se extienda más. Villa no pudo salvar a Nube de Lluvia. No pudo traer de vuelta a sus 63 hombres. Pero pudo cambiar. Pudo mejorar. Pudo asegurarse de que las generaciones futuras aprendieran de su error. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente para los muertos. Pero para los vivos, para los que todavía tienen oportunidad de elegir, es algo. Es esperanza. Es la posibilidad de que, aunque no podemos deshacer el pasado, podemos crear un futuro diferente. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Aprender de los errores. Nuestros errores y los errores de aquellos que vinieron antes. Llevar esas lecciones como Villa llevó ese collar. Cerca del corazón. Como recordatorio constante de que nuestras acciones importan. Que somos responsables. Que la justicia y la responsabilidad no son opcionales, sino esenciales. Los apaches que pelearon esa batalla y sobrevivieron contaron la historia a sus hijos. Y sus hijos la contaron a los suyos. Y en esa historia, Villa no era el villano. Era el hombre que aprendió. El hombre que cambió. El hombre que, cuando se le dio la oportunidad de culpar a otros, en cambio aceptó responsabilidad.
Ese hombre, decían los ancianos apaches, era un guerrero verdadero. No porque nunca falló, sino porque cuando falló, lo admitió. Y luego intentó ser mejor. En un mundo donde los líderes raramente admiten errores, donde el poder usualmente corrompe, donde la responsabilidad es evadida en lugar de abrazada, eso era notable. Eso era digno de respeto. No de perdón, quizás. El perdón es personal y solo Águila de Fuego podía otorgarlo. Pero de respeto. Del reconocimiento de que un hombre puede ser terrible y también tratar de ser mejor. Que no somos definidos solo por nuestros peores momentos, sino también por cómo respondemos a ellos. Esta es la historia verdadera de lo que pasó cuando los apaches fueron contra Pancho Villa. No es la historia que se cuenta en los corridos, donde todo es gloria y heroísmo. Es la historia real, donde el error de un hombre llevó a la muerte de muchos, donde la venganza fue justificada pero terrible, donde no hubo ganadores, solo sobrevivientes traumatizados. Es una historia difícil. Es una historia que no tiene un final feliz simple. Pero es una historia que necesitamos escuchar. Porque nos recuerda el costo real de nuestras acciones. El peso real del liderazgo. La importancia real de la responsabilidad. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te recordó que cada acción tiene consecuencias que van más allá de lo que podemos ver, entonces ha cumplido su propósito. Porque las mejores historias no son las que nos hacen sentir bien. Son las que nos hacen pensar. Las que nos desafían a ser mejores. Suscríbete a este canal si quieres más historias como esta. Historias reales de México. Historias que no endulzan la verdad. Historias que nos muestran tanto la grandeza como los fracasos de nuestros héroes. Porque solo entendiendo ambos podemos realmente aprender. Dale like si esta historia te conmovió. Si entendiste que no todo es blanco y negro. Que a veces los héroes fallan. Y que a veces nuestros enemigos tienen razón. Y comenta abajo, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Villa? ¿Cómo responderías si uno de tus subordinados cometiera un crimen terrible? ¿Qué lecciones puedes aplicar de esta historia a tu propia vida? Porque al final, eso es lo que importa. No solo escuchar historias del pasado, sino aprender de ellas. A aplicarlas. Ser mejores por haberlas escuchado. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos más secretos de la Revolución Mexicana. Más historias que te harán cuestionar lo que creías saber. Más lecciones del pasado que son relevantes hoy. Hasta entonces, recuerda, las acciones tienen consecuencias. El poder viene con responsabilidad. Y cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas, en nuestros propios círculos, tiene la oportunidad de elegir. Elegir la justicia sobre la conveniencia. La responsabilidad sobre la evasión. El aprendizaje sobre la repetición. Elige sabiamente. Porque como Villa aprendió en esas montañas malditas, las consecuencias de nuestras elecciones viven mucho más allá de nosotros. La historia continúa. Y tú eres parte de ella. Haz que tu parte valga la pena. Adiós, y que las lecciones de los caídos guíen a los vivos hacia un futuro mejor.